Bueno, buenas tardes. Yo soy el doctor Gustavo Mazenga. Gracias por acompañarnos. Estamos junto con la doctora Perazzolo. Yo soy jefe de neurocirugía y la doctora es la jefa de neurología. Entre los dos hemos empezado a recorrer un camino en la clínica para armar todo lo que sería neurociencias. Y hoy, en el marco del Día Mundial del ACV, queríamos hacer una charla para la comunidad y acercarles a ustedes la mayor cantidad de información que podamos acerca del ACV y responder las preguntas que ustedes tengan para hacernos. Mientras esperamos que todos se vayan conectando, les comento que la clínica está haciendo todos estos vivos en Instagram, donde diferentes profesionales nos acercamos para llevarles información. Estamos a su disposición. En algún momento, cuando empecemos la charla, cortaremos un poquito las preguntas y después nos encontramos todos juntos para responder todas las cuestiones que ustedes tengan para consultarnos. Esperamos un poquito que se vayan conectando todos, va a llevar unos minutitos. En general la gente tarda unos minutos, unos 5 o 10 minutitos, y después arrancaremos con las charlas. Aprovecho, mientras tanto, para comentarles que en la clínica ya hace unos cuantos años empezamos un desarrollo en conjunto de neurociencias. Antes las estructuras hospitalarias estaban muy divididas en lo que era departamento quirúrgico, departamento clínico. Y fue así que se fue desarrollando la neurocirugía por un lado, la neurología por el otro. Con el devenir de los cambios y la modernidad, la tecnología, hemos empezado a unir todas estas diferentes actividades en una actividad global que es la neurociencia, donde nos está agrupando a los clínicos, a los neurólogos, a los radiólogos, a los cirujanos, e inclusive también hacemos técnicas de neurointervencionismo o neurocirugía endovascular, se puede decir de las dos maneras, que es una nueva práctica que sobre todo es para el abordaje del ACV y que después la vamos a estar charlando, pero todo con una visión claramente neurológica. Fíjense que con los nuevos equipamientos, las resonancias, los tomógrafos nuevos, las nuevas técnicas funcionales para analizar el cerebro, han desarrollado gente especialista en imágenes, en neuroanestesia, en neurointensivistas, gente de terapia intensiva que se dedica puntualmente al cerebro, y todo esto es un desarrollo que estamos englobando dentro de neurociencias y que está dando unos grandes resultados en el cambio y en la modernidad de ver la patología neurológica. Sin duda nos ha ayudado, ¿no?, la tecnología, sobre todo en la neuroimagen. Sí. El advenimiento de muchas técnicas. Sí, tenemos resonador, tenemos tomógrafos, tenemos técnicas combinadas para utilizar el resonador y diferentes software para ver diferentes cosas. Eso ayuda mucho, y eso asociado a las imágenes angiográficas tridimensionales con sustracción, con un montón de tecnologías nuevas. Hoy en día podemos acercarnos a atender un ACV en ventana, que es lo que vamos a hablar hoy, utilizando y pudiendo coordinar el acceso rápido y en ventana de un paciente desde la guardia hasta que podamos resolverlo y pasarlo a terapia intensiva, donde se recupere más rápidamente. Bueno, antes de eso habría otras cosas para evaluar, ¿no? Sí. Así que bueno, vamos a hablar ahora un poquito, esperamos que todos se conecten y volvemos a conectarnos y seguir la charla. Muchas gracias. El ACV antes se conocía como accidente cerebrovascular, claramente errado. Son síntomas. Sí, son síntomas, y hoy se está hablando del ataque cerebrovascular. ¿Por qué? Porque un accidente uno no lo puede prevenir, es un accidente. El ataque cerebral se puede prevenir, y claramente esto es prevenible, o sea que esto es un ataque cerebral. ACV, ataque cerebral. A partir de hace unos años que estuvimos discutiendo esto en las asociaciones científicas, y se decidió
que esto es prevenible, se demostró, y todo empezó por cambios que llevan al análisis de la enfermedad y la estadística de la enfermedad, donde puedo reflejar si uno es un médico sanitarista que tiene que generar una estructura de salud, a dónde voy a poner el dinero para asegurar el bienestar de la gente y de que le llegue la enfermedad. Y bueno, uno tiene que analizar las estadísticas, ver cuál es la enfermedad predominante, y a partir de ahí se empiezan a hacer las estrategias de la medicina y de las prevenciones. Y claramente había un hueco muy grande. El ACV estaba visto como un infarto, como un daño, pero no se lo podía analizar como correspondía, porque no tenía un lugar donde se pueda establecer cómo seguir la metodología del estudio, hasta que se empezaron a analizar las enfermedades epidémicas no transmisibles. Antes uno tenía claramente la incidencia de las enfermedades epidémicas transmisibles, enfermedades infectológicas, saber dónde había que vacunar, por qué había que vacunar, cómo atacar esa enfermedad. Ahora, cómo atacar a las enfermedades no transmisibles no existía. Hace muy poco tiempo, hace muy pocos años, en el Ministerio de Salud se empezó a analizar estas enfermedades no transmisibles, y claramente las enfermedades vasculares de todo el organismo, porque los vasos que se deterioran en el cerebro, en el corazón, en los ojos, en las piernas, en los riñones, y producen un montón de patologías, y se analizó que todo eso era muy importante, y a partir de ahí se empezaron a recabar los datos necesarios para decir, bueno, una estrategia de salud, hay que ir a atender las enfermedades epidémicas no transmisibles. Y es ahí donde se empezó a analizar y a estadificar el ACV junto con el resto de las patologías vasculares. Y esto claramente mostró que es una enfermedad prevenible y que hay diferentes causas que la producen, y cómo atacar esas causas para disminuir la incidencia del ataque. Bien, cuando uno habla del ACV, está hablando de un problema vascular. Y el problema vascular puede ser de dos tipos, de un tipo hemorrágico o un tipo isquémico. ¿Qué quiere decir eso? Que la hemorragia es cuando se rompe un vaso y la sangre pasa del vaso hacia afuera del vaso y hace una hemorragia cerebral. El isquémico es cuando una arteria se tapa con un trombo, por ejemplo, y una parte del cerebro que genera una función deja de recibir la sangre que lo estimula y que lo mantiene vivo, empieza a perder las funciones, y si no se destapa, llega al infarto y la pérdida definitiva de la función cerebral de la zona que no se irrigó. Entonces, tenemos dos tipos de ataques vasculares, el hemorrágico y el isquémico. El hemorrágico cuando sangra. ¿Cuáles son los más habituales? El más habitual es el hipertensivo. Menos habituales, enfermedades vasculares como aneurismas, malformaciones o fístulas. El isquémico, lo más común es que una arteria se tape, y hay que analizar cuáles son las patologías que producen esas isquemias. Por ejemplo, la dislipemia, la fibrilación auricular. Analizar exactamente las causas nos van a llevar a evitar los factores de riesgo que las producen. O sea que ahí entraríamos nosotros, los neurólogos, porque los médicos neurólogos clínicos, otro tipo de enfermedades, porque otro tipo de especialistas, porque la realidad es que debemos dedicarnos a la prevención fundamentalmente. Exactamente, de estas patologías. Y los factores de riesgo, Mónica, contanos un poquito sobre los factores de riesgo que pueden evitarse. Bueno, vos ya lo mencionaste, como por ejemplo la hipertensión arterial, donde sí es no solamente del médico clínico, del cardiólogo, sino también nosotros, los neurólogos, cuando vemos pacientes, es bueno saber si están bien controlados desde el punto de vista cardiológico,
Otras enfermedades metabólicas, como por ejemplo la diabetes, donde deben estar bien controlados los pacientes. Otra de las enfermedades, bueno, ya lo mencionaste, algunas enfermedades cardiológicas, que habría que ver cuántas de estas pueden evitarse, y siempre vinculados en general a la hipertensión arterial. Eso es una patología, digamos, que está vinculada fundamentalmente a los cardiólogos. Otra de las situaciones que nosotros pensamos y, digamos, estimulamos a nuestros pacientes es evitar el sedentarismo. Dado que eso sabemos que modifica mucho el metabolismo, fundamentalmente vos lo dijiste, que es el metabolismo de las grasas. Otra de las situaciones es el descanso nocturno, en el cual la medicina del sueño ha tenido en el último tiempo bastante desarrollo en esto, y los estudios sabemos que digamos, hay ciertos trabajos con cambios de horarios, los trastornos del sueño fundamentalmente, donde los pacientes por ahí tienen cambios anímicos que debieran de regular, el sobrepeso que produce ciertas situaciones vinculadas a la respiración, como es la apnea del sueño, y hay cosas muy bien estudiadas, sabiendo que si los pacientes no duermen las horas suficientes, sobre todo a veces en mujeres, se produce hipertensión arterial que muchas veces no está bien controlada. Obviamente ya muchos hablamos de la alimentación, eso incluye a la dieta y la actividad física. Otro de los factores de riesgo puede ser el tabaquismo, que esto incrementó mucho en el último tiempo en mujeres y donde se vieron también problemas coronarios secundario al consumo de tabaco. Y bueno, otra de las situaciones es el alcohol. Y en el último tiempo, que bueno, ya lo incorporamos a nuestro interrogatorio, es el consumo de ciertas drogas que son ilícitas en este país, como por ejemplo la cocaína, en donde lo vemos vinculado muchas veces a lesiones y fundamentalmente en pacientes muy jóvenes, ¿no? Porque uno siempre supone que el accidente cerebrovascular o el ataque cerebral lo padecen individuos de más de 60, donde empieza a haber una regulación de todo el sistema, de todo el organismo en déficit, y hay que ayudarlo a que esto no ocurra. Claro, bueno, muy bien. Entonces, haciendo un resumen... ¿Qué es un ataque? ¿Cómo se manifiesta un ataque? ¿Cómo se manifiesta? Se va a tapar o se va a romper una arteria. Si se rompe una arteria, claramente va a haber un gran dolor de cabeza, náuseas, vómitos. Es cuando la sangre pasa al tejido cerebral o a las meninges que lo irrigan, produce un meningismo. El meningismo es como una irritación de las meninges parecido a una meningitis. La meningitis está hecha por un germen, la meningitis química por la sangre va a tener un cuadro similar, con náuseas, vómitos, molestia a la luz, rigidez de nuca. Puede perder el conocimiento. Puede perder el conocimiento, claro. Sí señor, y si por ejemplo hay un aneurisma que se rompe, produce una respuesta vasovagal que inclusive es protectora del cerebro, porque lo que hace es bajar la presión para dar tiempo a que el coágulo tape el fondo del aneurisma roto y que pueda llegar a la atención médica. Ahora, si un paciente tiene un déficit motor, por ejemplo, no puede hablar o no puede mover un brazo y una pierna. Bueno, hay las otras patologías que uno pensaría de ataques cerebrovasculares, el ACV isquémico, que es donde se tapa una arteria. Las arterias que se pueden tapar son de dos tipos, son grandes vasos o pequeños vasos. Si son de grandes vasos, va a tapar la arteria antes de que se dividan en pequeñas arterias a irrigar el hemisferio, entonces claramente van a dar una sintomatología muy florida, porque van a disminuir las funciones de todo un hemisferio, donde va a haber movimiento, alteraciones visuales, puede haber alteraciones de equilibrio, alteraciones del habla, muy fácilmente visualizables. Ahora, si se tapa una rama más pequeña, donde solo irriga una parte cerebral, entonces le va a quitar la función a esa parte cerebral. Y es un paciente que puede perder la movilidad de un brazo, la movilidad de una pierna, una alteración visual, una alteración del lenguaje, de la expresión. Entonces, ¿Y cuánto dura todo esto? Hay veces que se instala
Y si el organismo tiene un sistema para destapar esos trombos también, Sí. Hay toda una cadena de coagulación y de lisis del coágulo porque el cuerpo se intenta autorregular y evitar algunos de estos inconvenientes, pero si el trombo no se desarma y vuelve a tener la función, porque se le vuelve a irrigar esa parte cerebral, la instalación no revierte, puede inclusive acentuarse. Es ahí donde nosotros necesitamos que la gente esté atenta. ¿Por qué? Porque es muy importante que digan, no me siento bien, vamos a la consulta, o me falta esto, o no puedo hablar bien, vamos a la consulta, y no me siento bien, me voy a descansar, seguro después voy a mejorar. Ese es el error más grave. Y hay algunos que ocurren de noche. Exactamente, y ahí uno no tiene la ventana terapéutica porque no sabe a qué hora empezó y puede quedar fuera del periodo de ventana de tratamiento. Entonces lo principal acá que nosotros necesitamos que la gente entienda, que cuando no se siente bien o tiene alguna sensación clara de falta de fuerza, sensibilidad, alteración visual, problemas para hablar, inestabilidad de la marcha. Eso es una cosa sumamente brusca. Ahora, sumamente brusco, tiene que consultar, no irse a dormir. Tiene que consultar, venir a la guardia lo más rápido posible. Y cuando vos decís ventana, ¿cómo definimos ventana para poder entenderlo eso? Porque ahí ya tendría que ser resorte de los intervencionistas de los neurovasculares, ¿verdad? Sí, en realidad la ventana terapéutica, para que quede bien clarito, es el tiempo que se tapa la arteria, el cerebro empieza en isquemia, hasta que lo podemos volver a destapar y que el cerebro vuelve a recuperar la vascularización. Esa es la ventana. Esa ventana es muy importante que no se pierda. La gente que tiene alguna de las sintomatologías que dijimos antes, tiene que tratar de llegar a la guardia antes de las 2 horas. Hay estudios científicos desde el año 1995 que demostraron que solo poniendo un catéter en la vena e infundiendo una droga por la vena, sí, se recupera muchísimos pacientes solo con ese gesto, con una medicación que licúa los trombos y vuelve a dar la vascularización, y es indicación clase 1A, quiere decir que hay evidencia, es científica, que es lo que hay que hacer en estos casos, porque a los pacientes los compararon y claramente fue muy claro que anduvieron mucho mejor los pacientes que fueron tratados contra los que no fueron tratados. Entonces, ahí tenemos el primer tratamiento. El primer tratamiento es la infusión endovenosa para la trombolisis endovenosa. Disolver el coágulo. Disolver el coágulo con una medicación que va por la vena. Ahora, cuando el paciente es recibido, nosotros tenemos una estructura bien organizada para analizarlo, estudiarlo lo más rápido posible e infundir las drogas lo antes posible. Por eso se llama tiempo puerta aguja. Nosotros medimos el tiempo desde que entró por la puerta el paciente hasta que se puso la aguja, se hizo la tomografía y se le empezó a infundir la medicación. Ahora, si en los estudios encontramos que la lesión isquémica se produce porque hay un gran vaso tapado, hay un vaso como la carótida o como una silviana, un vaso muy importante que irriga prácticamente todo un hemisferio. La mitad del cerebro. Entonces, lo que se demostró a través de los estudios es que lo mejor es ir al tratamiento de la trombectomía mecánica. Sacar el trombo de dentro de la arteria es como un sacacorcho, sacar el corcho. Es un tratamiento endovascular. Es un tratamiento endovascular, eso se hace en la sala de hemodinamia. Después de empezar la infusión, hacer el estudio, ver que tenemos un gran vaso, lo trasladamos rápidamente a hemodinamia y entramos por la arteria y navegamos hacia la arteria tapada, y desde ahí, con diferentes instrumentos que hay, se saca el trombo de la arteria. Estos tratamientos también son indicación clase 1A, están estudiados, analizados y demostraron su eficacia. ¿Y de cuándo se hace eso? Y esto ya se hace desde hace muchos años, pero la eficacia más o menos hace unos 10 años que está demostrada. Y lo que ha ido cambiando
es la ventana terapéutica, porque se ha visto que hay algunos pacientes que, estudiados también con resonancia magnética, extiende la ventana porque hay algunas posibilidades anatómicas con arterias colaterales que nos dan más tiempo de llegar. Entonces, si el paciente llega antes de las 2 horas, antes de las 4 horas y media, que ahora se extendieron casi hasta 6 horas para el tratamiento endovenoso, y después el tratamiento endovascular, que se extiende a partir de las 6 horas, ventana extendida desde hace 2 años, que puede llegar inclusive a beneficiar pacientes con 12 y hasta 24 horas de antes era más rígido, antes ¿no? era, Antes era una sí, situación... es que hay que ir estudiando todo esto y demostrando la eficacia de los estudios. Claro. Y la verdad que eso lleva tiempo, lleva muchos años, muchos tipos de análisis diferentes, entonces uno habla con evidencia científica. Eso es la nueva oportunidad que no hace más de 20 años está al alcance de todos y que estamos intentando que llegue a toda la gente. Desde ya es difícil el traslado rápido, que la gente se dé cuenta, que la gente entienda y tenga información de por qué se produce, y de a poquito vamos a ir cambiando los hábitos de la gente, vamos a darle información para que reconozca cuando está sufriendo un ataque cerebrovascular, y la llegada pronta al lugar de tratamiento para que se pueda aclarar qué tipo de ACV tiene y si hay que hacer un tratamiento o no. Hay otra... Perdóname que te interrumpa, sí. Porque estamos más acostumbrados a escuchar sobre el corazón todas las intervenciones sobre las arterias, y no tanto a nivel cerebral si no estamos en la especialidad, ¿no es cierto? Claro, la cerebral, en el corazón, ustedes habrán escuchado hablar de los cateterismos. Esos cateterismos fueron evolucionando. Antes solo se podía destapar una arteria con cirugía, que Favaloro fue un pionero en el bypass. Claro. Y hoy en día ya tantos bypass no se hacen porque la técnica fue evolucionando con los angiógrafos y hoy se utilizan muchos stent. Todas esas técnicas han ido mejorando porque navegar los catéteres por la cabeza tienen otras técnicas y son más complejas las curvas. Entonces se han ido desarrollando un montón de materiales y hoy en día es una actividad habitual y que hacemos todos los días, así como se hacen tratamientos endovasculares por dentro de las arterias en el corazón, hacemos tratamientos endovasculares por dentro de las arterias en el cerebro. Entonces podemos resolver hemorragias, de aneurismas, de malformaciones, tanto como las isquémicas por trombos que van tapando arterias de gran calibre, que llegamos con algunos instrumentos específicos y damos nuevamente vascularización al cerebro. Cada paciente es individual, digamos, porque sí. No es como nosotros estudiamos siempre en la circulación, siempre hay variables en la circulación. Siempre hay variables y esto, claro, uno lo va viendo en vivo. Así que bueno, esto es lo principal, lo que queríamos explicarles del ACV, que es un ataque, que es prevenible, que tienen que atender, consultar al especialista, acomodar los factores de riesgo para evitar estos ataques, y si el ataque aparece, saber que hay una solución. Y esa solución empieza por ustedes, empieza por entender que les está pasando algo y venir de urgencia a la guardia. Nosotros acá tenemos protocolos para el manejo de estas urgencias y atenderlas con la velocidad que se requiere para ofrecerles el mejor tratamiento. Muy bien, creo que con esto les pasamos bastante información y podemos pasar a preguntas, dudas que tenga la gente, a ver si podemos ir respondiéndolas y de acuerdo a las consultas iremos extendiendo un poco las explicaciones que sean pertinentes para que el ataque cerebrovascular sea más conocido y bueno, y podamos actuar siempre a tiempo. Sí. ¿No? Mira, acá tengo una pregunta que tiene mucho que ver con vos. Sí, preguntan, ¿las personas con epilepsia o que tuvieron crisis epilépticas tienen mayor riesgo de padecer ACV? Interesante la pregunta. La epilepsia también es un ataque. Entonces, teóricamente los pacientes
ya están estudiados, se supone, o pueden debutar con un ataque, pero evidentemente hay una lesión cerebral de tipo vascular. O sea que puede haber dos tipos de pacientes. Uno que ya tenga la crisis diagnosticada y que por infortunio padezca un accidente cerebrovascular, o sea que serían dos enfermedades concomitantes, o puede ser que el paciente por una lesión cerebral sí pueda después en el futuro desarrollar un foco eléctrico anormal, que eso va a producir crisis. O sea que pueden ser dos comorbilidades y no una consecuencia de la otra. Bien, acá hay otra pregunta, me dicen, ¿hay algún estudio genético que se pueda realizar para saber cuál es nuestro riesgo de padecer ACV? Hay muchos estudios genéticos que están conociéndose día a día, pero acá yo creo que hay que hacer una salvedad. Más que estudio genético, lo que hay que tener es una clara visión higiénica dietética de la causa primordial de padecer un ACV. Sí, por ahí las displasias fibromusculares, alguna tipo hay de patología algunas patologías específica. Vasculares, sí, la verdad los hay genética que altera la vascularización y la formación de las arterias. Las arterias tienen varias capas, esas capas tienen un endotelio, tienen una íntima, una adventicia, una muscular, y sí es verdad, hay algunas enfermedades genéticas que las alteran. De todas maneras, son estudios donde uno no puede prevenir, ya vienen genéticamente y eso no es prevenible, pero sí es prevenible el ataque con estas enfermedades que producen la obesidad. Inclusive vos fijate que hoy en día están todos hablando del etiquetado frontal. El etiquetado frontal viene de una indicación de la Organización Mundial de la Salud acá en América, a través de la Panamericana, de la Asociación Panamericana de la Salud, donde se está incluyendo en la parte de salud todo esto del etiquetado frontal, porque claramente está produciendo un cambio en la parte higiénica dietética de la gente. Hoy en día se ha demostrado que los niños de mejor clase social tienen una gran enfermedad que es la obesidad. Sí, así Entonces se está atacando, como cuando empecé la charla, a esa enfermedad que no es transmisible, pero que es epidémica. Entonces, a eso es lo que hay que atender. Eso es lo que va a disminuir claramente los ataques cerebrovasculares. Acá tengo otra pregunta, dice, mi recuperación va bien, doctor, debe ser alguien que atendimos. Me siento muy agotada, me siento muy débil, ¿es normal? Me preocupa y me atemoriza que me pueda volver a pasar. Bueno, después de un ataque cerebral, depende de la zona y del tiempo y de la velocidad con la que pudimos atender, puede quedar o no puede quedar algún tipo de secuela, un déficit. Ya el gasto energético que produce el organismo durante la atención y la evolución de un ACV es enorme. El gasto energético para pasar un ACV que produce el organismo es enorme y por eso va a quedar con mucho cansancio. Claro. Eso se recupera. Ahora, si hay un déficit secuelar por una lesión cerebral, habrá que ver el tamaño de la lesión y desde ya acá es muy importante tener en cuenta que la rehabilitación es fundamental. Es fundamental. Y cuanto antes empiece la recuperación, siempre es mejor. O sea, todos los pacientes que pasan por una ACV y que son atendidos por nosotros, cuando se les da el alta, se da el alta organizando la rehabilitación, que es en general neuromuscular, terapia ocupacional, la rehabilitación del lenguaje con actividades de fonoaudiólogos sobre todo. La deglución es fundamental, la deglución, porque si queda un trastorno deglutorio se puede hacer broncoaspiraciones constantes y producir neumonías complejas. Entonces, la rehabilitación es fundamental para nosotros. Nosotros siempre estamos muy en contacto con la gente de rehabilitación y se la va siguiendo desde el consultorio, junto con las medicaciones
para evitar que se vuelva a repetir una ACV y los estudios necesarios para evaluar cómo sigue cicatrizando si hubo algún tipo de lesión. Claro, o si dejó dolor en la zona o por la contractura permanente de esa extremidad. Exactamente, acá me preguntaban. Sueño. Claro. Bueno, acá preguntaban, por ejemplo, cuáles deben ser los cuidados cotidianos post-ACV, que es un poquito lo que estábamos hablando, sí, ¿no? Y evitar en pacientes que por ahí tienen mayor tiempo en cama y que todavía no pueden deambular, que no se generen escaras, evitar que no sedentarismo, ¿no? Sí. Bueno, hay gente que por ahí, hasta que pueda volver a pararse, está mucho tiempo en cama y hay que evitarle la generación de escaras, hay que evitar los lugares de zona de apoyo, los talones, la cola, los codos, para evitar lesiones secundarias. Mayor dolor o mayor lesión, claro. Bueno, otra pregunta. ¿Cuáles son los hábitos saludables que ayudan a prevenir el ACV? Un poquito los comentamos, si querés repasarlo, repasá un poquito. No fumar, el cigarrillo, evitar las drogas. No fumar, evitar drogas, control de la TA, las grasas. Diabéticos, tratar de ir a los controles, ¿no? Sí, las comidas grasas. La sal, evitar la sal. Trastorno del sueño. Los trastornos del sueño, esto es algo bastante moderno y que hay que dejarlo en claro. No hace muchos años se hablan de los trastornos del sueño y los trastornos respiratorios del roncador, vinculados al roncador. Que tiene solución. Tiene solución con CPAP, con unas mascaritas o con algunos tratamientos que hacen los otorrinos laringólogos. Uno no lo piensa, pero es importantísimo saber que cuando uno duerme y hay veces que por la anatomía de la glotis la lengua se va para atrás, se ronca. Cuando se ronca se llega a apneas donde baja mucho el oxígeno en sangre y esto da trastornos electroencefalográficos inclusive y pueden dejar lesiones isquémicas pequeñas que se van sumando en el cerebro, y esto es algo totalmente tratable con desde mascaritas a diferentes tipos de tratamiento por otorrino. Por lo tanto, siempre preguntamos, señores, ¿cómo duermen? Exactamente. Si el sueño es placentero, si no lo es, y ahí tenemos métodos diagnósticos para poder detectar si tienen apneas u otra patología vinculada realmente a la estructura del sueño. Sí. Bueno, acá tenemos otra pregunta. ¿Cuándo se presenta alguno de los síntomas que mencionó para saber si una persona está sufriendo una ACV? ¿Siempre vienen acompañados de más de un síntoma? Puede haber veces que sí, puede haber veces que no. Depende del territorio que esté. Depende del territorio, como hablábamos. Sí, exactamente. Así que hay que estar atento y ante la duda ir a la consulta. Después, otra pregunta. ¿Haber tenido una fístula arteriovenosa dural cerebral aumenta el riesgo de ACV? Esto se ve que es alguien que tuvo una fístula arteriovenosa dural. Las arterias, las fístulas durales son en general secundarias a una trombosis venosa o a alguna patología extra. Habrá que hacer los controles de rigor. Las fístulas directas en general son traumáticas, pero yo creo que esto es por fístula arteriovenosa dural no traumática, la pregunta. Bueno, tuve una ACV hace un año, había perdido la movilidad del lado derecho, la recuperé, pero cuando hago esfuerzos con los brazos y piernas, después de un rato pierdo la fuerza y cuando camino mucho siento que se entumecen. Bueno, eso puede ocurrir. ¿Por qué pasa eso? Eso puede ocurrir por el tipo de lesión, ¿no? Exactamente, hay veces que las fibras afectadas. Pero es interesante la rehabilitación porque siempre genera mejores sinapsis y el paciente se siente mejor y puede movilizar un poco mejor el miembro, pero va a depender de la localización. Exacto, hay veces que queda una patología que es real, que ese entumecimiento sea una espasticidad. La espasticidad es el aumento de un tono flexor, porque perdió parte del equilibrio entre el flexor y el extensor. Y, bueno, por algo estamos parados, porque exactamente, predomina el tono extensor. Entonces, exactamente, cuando se pierde, afecta, vamos para adelante o flexionamos, ¿no? Claro, entonces eso puede ser lo que acá diga como entumecimiento y la pregunta, y lo que tiene es una espasticidad. Cuando hay espasticidades distales, en general lo que se está utilizando hoy en día son inyecciones de Botox
Botox o una toxina botulínica, Botox es una marca, ¿no? Se hace toxina botulínica para disminuir el tono y relajar el músculo. Eso ayuda a la rehabilitación, sí, ayuda a disminuir el dolor por la flexión, por la contractura, y mejora inclusive los movimientos. Hay veces que la lesión es medular. Claro. Y si es medular afecta las dos piernas y eso y también puede afectar la micción, sí, con globos, claro, con globos vesicales, y todo eso también tiene un tratamiento con bombas de infusión de drogas que relajan el sistema nervioso central, que es el baclofeno, y que se utilizan en pacientes que quedaron con espasticidad posteriores a una lesión. En eso sería medular, claro, y que facilita mucho la rehabilitación y la posibilidad de volver a insertar a la persona en su vida habitual. Bueno, ¿hay mayor ACV en los pacientes con COVID? Qué linda pregunta. Muy buena pregunta. El COVID-19 altera el funcionamiento de las paredes endoteliales y de la trombosis en la sangre. Sí. Es protrombótica y se encontró que duplica o triplica los accidentes cerebrovasculares. Es Podría haber muy grave. Riesgo, dependiendo de otros antecedentes que tenga el paciente. Además, también, ¿no? Además. Es muy peligroso cuando se presenta. Aumenta el riesgo del ataque vascular isquémico y el hemorrágico, y sobre todo el isquémico. Y hay muchos reportes de tratamientos hechos en agudos donde los resultados tampoco son tan buenos como cuando no es por COVID. Se vio también agregación de fibrina en la aorta, o sea que sería aumentos de debris. Protrombótico, digamos. Enfermedad protrombótica. Es una enfermedad que puede producir más adherencia de los elementos firmes de la sangre a las paredes. Sí. Pero también va a depender un poco de la inmunidad de cada uno, ¿no? Exactamente. Cómo va pasando las etapas de COVID. Acá ¿sí? Tengo otra pregunta muy interesante. ¿Los anticonceptivos pueden provocar ACV? Bueno, en algún momento nosotros, por ejemplo, en pacientes migrañosos evitamos los anticonceptivos que tengan fundamentalmente estrógenos, porque sabemos que complica mucho la pared de los vasos, y la migraña se produce en vasoconstricciones y vasodilataciones. Así que en mujeres predispuestas o en familias que tengan antecedentes de padecer ACV, la verdad que habría que tenerlo en cuenta, ¿no? Sobre todo si es fundamentalmente con mucho estrógeno el anticonceptivo, ¿no? Sí, y en pacientes que han tenido una ACV, a las mujeres se les contraindica seguir el tratamiento con anticonceptivos. ¿Qué diferencias hay entre una ACV y una migraña con aura? Qué interesante. Es que en realidad fisiopatológicamente hay una depresión de lo que nosotros llamamos la actividad eléctrica cerebral cuando se produce el fenómeno de aura, que puede ser de cualquier tipo en migraña. Lo más comunes es que sean visuales, pero también hay pacientes que pierden la función de un hemicuerpo, por ejemplo, o pierden la función del habla. Y la realidad es que cuando ocurre esto, muchas veces es muy difícil, si no tenemos un antecedente claro de que la paciente era migrañosa, nos ha pasado varias veces, estos pacientes de todas maneras, en los que vos lo sabrás bien, en los centros donde hay intervencionismo endovascular, sí o sí, muchas veces son pacientes en donde se colocan drogas como para disminuir posible adherencia o coágulo que podría haber, ¿no? Claro, hay que dejar algo claro. Las migrañas con aura pueden parecer ACV, sí, y no hay que evitar venir a la guardia. Aunque uno sepa que es migrañoso, tiene un déficit neurológico, aunque sepa que tiene migraña con aura, tiene que venir a la guardia, porque puede ser que en ese momento no sea una migraña con aura y que sea realmente un ataque cerebral. Claro. Entonces hay que estudiarlo, y si lo estudiamos y encontramos que está todo bien y que es solo una migraña con aura, simplemente un tratamiento clínico lo va a resolver. Ahora, si es un ataque cerebral y no vino,
Es más, aunque va a quedar con un déficit. En algunos lugares, aunque haya tenido, digamos, cuando hay dudas diagnósticas, de todas maneras se produce el tratamiento en las primeras horas como si fuese un accidente cerebrovascular. Sí, inclusive la migraña hemipléjica, ¿no? Sí, inclusive hay ACV MINIC, se le dicen, ¿no? Que exacto, no se puede saber claramente si son ACV o no, y hay veces que es preferible tratarlo, porque si exacto. realmente era un ACV lo podemos resolver, y si no, va a pasar igual. Va a suceder, va a recuperarse solo, ¿no? Digamos. Bien. Bueno, tenemos que hacernos un chequeo anual como lo hacemos con otras especialidades. Bueno, si son, digamos, estamos hablando de un chequeo anual de los factores de riesgo. Exactamente. No hace falta hacer tomografías o resonancias. Los factores de riesgo, hay que atacar a los factores de riesgo. Sí. El cigarrillo, la obesidad, el sedentarismo, la dislipemia, la diabetes. Eso hay que controlarlo constantemente. Exacto. Y ojo los diabéticos, porque hay que controlar también la hemoglobina glicosilada, porque puede ser que se controle muy bien hasta que llegó una reunión cada 3 meses. Claro. Y ahí se pegan un atracón. Bueno, ese atracón hace algo gravísimo, que es la hemoglobina glicosilada. Y esa hemoglobina sigue circulando por el cuerpo durante 3 meses. O sea, una escapada de dieta cada 3 meses puede hacer que uno tenga una glucemia habitual bien, pero la hemoglobina glicosilada como un enfermo grave de diabetes y se va a comportar como un diabético grave. Entonces hay que llevar y ser muy estricto con todas las dietas y los seguimientos que hay que hacer. ¿No? Sí. Si estamos lejos de la guardia, ¿qué hacemos? ¿Cómo ayudar al paciente? Si estamos lejos de la guardia, siempre hay un lugar a donde da la posibilidad exactamente, un hospital público, una asistencia, el 147, perdón, el 911, el 911. Así que siempre todos tenemos un teléfono. Así que con el teléfono siempre se va a encontrar asistencia. Un papelito más. A ver, las personas con problemas de circulación, por ejemplo, varices, generación de pequeñas trombosis hemorroidales, ¿son más propensas a tener una ACV? ¿Y la relación con la hipertensión? No. Esto es venoso, estas son patologías venosas. Las patologías venosas, y sobre todo en las varices de los miembros inferiores, lo que producen son o hemorragias o trombos. Ahora, cuando se producen los trombos, son trombos venosos, y esos trombos venosos son peligrosos porque si se desprenden pueden subir a el corazón y tapar la arteria pulmonar, que es otra generación, va por otro sistema que ese trombo no puede llegar al cerebro a menos que haya una conexión en el corazón, entre el sector derecho y el izquierdo. Pero sí, esos trombos pueden ser peligrosos y, por ejemplo, en medicina, el paciente que está postrado, que está mucho tiempo en cama, se le da antiagregantes porque al no moverse, la sangre de las piernas se estanca, se puede trombosar y cuando se mueve se desprende de esos trombos que van al corazón y pueden producir muerte súbita. Ahí está la caminata. Ahí está la caminata. Y por ejemplo, en los aviones. Sí, ese es el tema de los aviones, por eso las medias de compresión o cada X cantidad de tiempo en el avión pararse y caminar, porque el músculo exprime a las venas y hace circular esa sangre. Las pantorrillas, por eso tenemos esta forma gorda. Exactamente. Entonces lo que hay que evitar es que la sangre esté estancada en las venas durante mucho tiempo, porque cuando uno después se levanta se pueden desprender esos trombos que van al corazón y hacen muerte súbita. Muy bien, creo que están todas las respuestas a las preguntas contestadas. Les agradecemos a la clínica por esta posibilidad de acercarnos a la gente, a Mónica, a todo por ahí ustedes nos ven a nosotros, pero detrás nuestro hay un montón de gente, médicos en diferentes lugares, técnicos, la gente administrativa que nos ayuda, las hermanas que mantienen toda la clínica funcionando con todos los códigos que necesitamos, la enfermería con un trabajo
increíble que hacen y que viene organizada desde la Escuela de Enfermería, tenemos una escuela de enfermería fantástica. Sí. Así que bueno. Unidades cerradas, la gente de terapia intensiva que la pasó muy mal con el COVID estos últimos años. La gente de guardia que realmente es el primer impacto duro que reciben los médicos cuando tienen que ver urgencias. Y bueno, a ustedes que nos acompañan del otro lado, muchas gracias por haberse conectado. Estas charlas después quedan grabadas y las pueden ver en otro momento a través de Facebook. Quiero recordarles que el call center para nuestros canales de contacto, el 0810 8888-9753, la web de la clínica que es www.clinicasancamilo.org.ar, o a través de nuestras redes sociales, donde vamos compartiendo todas las novedades. Así como nosotros oímos esta charla, hubieron otras que las pueden ver en Facebook y siempre van a encontrar charlas nuevas muy interesantes de cada uno de los médicos y de los equipos que hacen esta institución. Bueno, sin más, los saludamos y les agradecemos por haber estado con nosotros. Gracias.